Gracias a todos, buenos días y sobre todo gracias a este grupo de gente que nos ha invitado. Yo creo que le propongo a la colega, y aparte es una idea para vosotros, a la colega Eulalia Hernández, que hagamos otras jornadas para discutir las diferencias entre el neoconductismo, que representa ella, y todos estos experimentalistas nuevos, y la psicoterapia psicoanalítica que vengo a representar yo. Es cierto que el neoconductismo, digamos, es una forma de hablar. Evidentemente ella me va a contestar de otra manera. Recordaba yo, a mí uno de los peligros, simplemente esto para abrir boca y que queráis venir al debate que le abro a... Que por supuesto, como yo sí creo en la palabra, nunca nos vamos a pegar porque no hay apego entre ella y yo. Es que a nosotros nos gusta jugar con la palabra. No nos gusta jugar tanto con los datos, pero la palabra, como dicen los poetas, siempre nos va a quedar. Y por supuesto en psicología mucha. Y tampoco nos vamos a pegar, porque no nos gusta la violencia. En ese sentido yo creo que Eulalia y yo tenemos muchas cosas en común, ambos, y seguramente la compartimos con todos vosotros. Ambos queremos el bienestar de nuestros usuarios. No sé por qué no está de moda no llamarlos pacientes, cuando la paciencia que nos tienen que tener. Así que yo no creo que vayamos a discutir mucho sobre ese tema. Es más, he venido invitado aquí representando, yo sí represento a la Federación Española de Psicoterapeutas, sí represento a la European Association of Psychotherapy, a la Asociación Europea de Psicoterapia, a unas jornadas que me propusieron hablar sobre salidas profesionales para los nuevos psicólogos, o para los psicólogos en general, los nuevos y los no tan nuevos como yo y como muchos de nosotros. Sí hay una cosa que sí le quería comentar, o quería comentar al público de lo que dijo Eulalia. Yo como psicólogo, aquí ya estoy abriendo un debate aparte, preferiría que el estigma que todavía tiene la psicología, el hecho de que encuentras pacientes que te dicen, que tienen chicos, adolescentes que le dicen a sus compañeros, voy al dentista, no, es que tengo gimnasia, porque tienen vergüenza de decir voy al psicólogo. Yo preferiría que el estigma pase por una mejor ubicación de la profesión en la sociedad que porque alguien pueda estar contestando cuestionarios en el metro sin que se den cuenta que contesta cuestionarios. Tenemos que privilegiar mucho más nuestra profesión y que se sientan los pacientes orgullosos de tener psicólogo. No seguir y mantener el estigma. Y para colmo le decimos, y ahora tienes una app en donde me podrás contestar en secreto y nadie se va a dar cuenta. No, yo quiero pacientes que digan, yo voy al psicólogo y me gusta, y me hace bien, y me sirve, y me es útil. Y aparte se me están yendo los miedos, y aparte me puedo comunicar mejor, y aparte tengo más amigos, y no por Facebook. Me quedo menos encerrado. Sí, me gustaría, y aquí la colega y yo, seguramente luchamos desde nuestros lugares de trabajo para que haya menos estigma frente a la profesión. Y ojalá lo podamos conseguir. Todo lo demás me hizo recordar, y simplemente este es un apunte más, a cuando yo me encontré en agosto del año pasado con Allen Francis, uno de los mayores, es el colmo de la ambivalencia, uno de los autores del DSM-4 y 5, que después fue un gran arrepentido. Nos encontramos, tuvimos una mesa redonda en el Congreso del Consejo Mundial de Psicoterapia en Durban, en Sudáfrica, y me dice, está poniéndose de moda en mi país, en Estados Unidos, la Mobile Psychology. Tenemos un problema. Es decir, puede ser, y aquí entró el debate, pero no es el debate de hoy, insisto, que nos volvamos demasiado omnipresentes. No queremos psicólogos policías. Ojo, aquí tenemos que ayudar y colaborar entre los distintos paradigmas de la psicología y de los que cómo observamos el ser humano para no transformarnos
en psicólogos policías, y sino lograr alianzas terapéuticas con nuestros pacientes. Que es, en definitiva, si uno coge los diferentes modelos psicoterápicos o psicoterapéuticos, todos van a estar de acuerdo en que la alianza terapéutica es fundamental, así como desde la psicología 2.0 se requiere que el paciente sea un verdadero usuario de tecnología. Toda psicología va a requerir una colaboración activa del paciente. Si no, no va a funcionar. Bien, insisto, no voy a entrar en el... Es tan interesante todo lo que propuso Eulalia, que es como, insisto, para proponerle a alumni que hagan un debate especial sobre el tema, cómo abordamos diferentes cosas. A nosotros, y solamente tomando el ejemplo del alcohólico, a los psicoanalistas, no nos interesa saber. Es más, el tipo va a cliquear en que se siente estupendo y muy posiblemente se está mintiendo a sí mismo. A los psicoanalistas nos interesa saber qué le pasó antes. Nos interesa historificar. Nos interesa la historia. No nos interesa la intervención en el presente, incluso haciendo de poli. Di cómo te sientes. Sino de dime por qué, cómo has llegado hasta este punto. Pero incluso no policialmente. A lo mejor descubrimos que con el alcohol está tapando una angustia que no pudo elaborar y que solo va a poder elaborar a través de un trabajo personal. Bien, aquí entonces voy a retomar algo que sí tenía pensado. Voy a tratar de ser breve, no para compensar ni para entrar en una cuestión de quién usa más tiempo con otros modelos de psicoterapia, sino porque me interesa poder que tanto Eulalia como yo podamos, como cualquiera de vosotros, podamos cubrir ciertos interrogantes vuestros. Interrogantes que a mí se me abrieron con la extraordinaria exposición desde los estudiantes. ¿Qué hacemos ahora? Y hay algo que, en este sentido, sí estoy de acuerdo con Eulalia, y yo creo que todos estarán de acuerdo, y que sería como el inicio de mi exposición, que es, primero tenemos que saber quiénes somos nosotros. Siempre. Y también tenemos que saber qué tenemos adelante. Una de las cuestiones fundamentales que propone la psicoterapia en cualquiera de sus modalidades de intervención y que forma parte fundamental y esencial de la formación de cualquier psicoterapeuta es el trabajo personal que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Si hay una cuestión que me parece, por lo menos a mí, fascinante de la psicología, de la psicoterapia, de la psicología más o menos profunda, es el conocimiento. Y el que no aniquilemos la pulsión epistemofílica, las ganas de saber, si se quieren que se los diga en fácil, pero que sigue siendo la pulsión epistemofílica, esto de toda la vida, de Platón en adelante. Yo quiero saber qué me pasa. Pero además somos de las pocas profesiones en donde para saber qué le pasa a otro, primero tenemos que saber qué nos pasa a nosotros. Tenemos que pasar por esa experiencia. No le vamos a pedir a un cirujano que se opere muchas veces para operar mejor. Pero sí le vamos a pedir a un psicoterapeuta que haga una psicoterapia personal para poder escuchar mejor los problemas de otra persona. Le vamos a pedir a un psicoterapeuta que le guste trabajar con niños, que haga una psicoterapia personal para trabajar su propia infancia, para que cuando encuentre al niño desvalido que va a tener enfrente, no se confunda con el niño desvalido que en algún momento se sintió. Le vamos a pedir al psicoterapeuta que trabaja con otros que se conozca tan profundamente que cuando alguien le traiga un duelo no resuelto, no lo confunda con los duelos no resueltos que ese terapeuta tiene. Es decir, la formación en psicoterapia fundamentalmente requiere un trabajo personal. Y esto es algo que lamentablemente
En ningún momento, comparando, además, por suerte estoy en un lugar en donde puedo comparar los distintos programas a nivel europeo, en ningún lugar, no sé a quién tenemos que señalar con el dedo, pero en ningún lugar del máster este famoso general sanitario resulta que nos dicen que tenemos que pensarnos a nosotros mismos para poder ayudar a otros. Es decir, ¿dónde vamos a parar? Cuando la compañera, la colega dice que ella ha optado por una formación en psicoterapia, es que ha optado por un conocimiento personal que le permita trabajar con otras personas. Todo lo de lo sanitario es un problema, a fin de cuentas y de último momento, político y económico. Porque en realidad, y esto se dice en Europa, un sanitario no paga IVA. Seamos realistas. Y esto entra en contradicción con una ley que ya existía cuando se creó el Colegio Oficial de Psicólogos, de la cual tuve la suerte, ahí sí, de intervenir, en donde se dice, claro, hay una ley en toda España que dice que el psicólogo es de por sí sanitario. Después vino todo el lío de cómo hacemos con la psicología, con el psicólogo clínico, con el psicólogo... Entonces, llegó un momento en donde un colega, si se puede llamar así, porque muchos no nos ayudan, los de los colegios profesionales, me dice, es que nosotros tuvimos que inventar esto del máster en psicología sanitaria porque nos quedó un hueco entre vosotros, los clínicos, y los que van a venir ahora. El hueco lo creó Bolonia, es decir, con esto de... Y con el 3 más 2, 4 más 1... Yo les voy a contar, en EAP estamos hablando de un IQF, si resulta difícil el IQF, quiere decir International Quality Frames, es decir, ¿qué criterios? El 3 más 2, nosotros proponemos entre 7 y 8 años de formación. En realidad, nos conformaríamos con los 4 de un grado, más 4 de un máster más posgrado, que incluiría a lo largo de esos 8 años una formación posible para poder ser psicoterapeuta. E insisto, los recuerdo que yo no uso, no sé usar aparatos, no sé usar el PowerPoint, entonces dicen que soy un desastre porque solo hablo. Pero hay un vídeo de Begoña Odriozola, una colega conductista que además está orgullosa de serlo, que me parece mejor, que incluso llega a decir, porque se puede buscar, creo que si ponen, llega a decir en la televisión, porque tenemos un colegio de psicólogos tan guay que tiene televisión, qué bueno, qué útil. Televisión para nosotros mismos, es una utilidad estupenda, es decir, en lugar de ponernos a investigar, como hace la colega para poder curar a la gente, ahora resulta que nos hacemos propaganda política entre nosotros. Bien, pero en esa televisión Begoña dice, no hay ninguna ley en España que prohíba a los psicoterapeutas ejercer como tales. Esto que lo sepáis. Para todos aquellos que dicen, ¿yo qué salida profesional? Pues hay una que tiene que ver con el camino de la psicoterapia, pero yo agregaría, tal vez, e insisto, en esto está de acuerdo todas las modalidades de psicoterapia. Si bien yo soy de la sección de psicoterapia psicoanalítica y de la sección de psicoterapia con niños y adolescentes, os puedo decir que comparto mesa, debate, investigaciones con los representantes de los psicoterapeutas humanistas, los psicoterapeutas sistémicos, los distintos modelos de psicoterapia. Todos parten de algo fundamental. La psicoterapia implica una formación también a nivel personal. Esto es fundamental. Y luego, justamente, el camino que proponemos es, terminado el posgrado, terminado el grado, si lo ponen de 3, nosotros nos ocuparemos que el grado sea de 4. Y si lo ponen de 4, nos ocuparemos que sea de 3. Porque nos interesa un IQF de 7. ¿Por qué nos interesa un IQF de 7? Porque calculamos que la madurez obtenida por una persona que ha pasado 7 años formándose, pues va a ser muy diferente que la madurez obtenida por un chico de 18 años que haga 3 años. Porque entonces a los 21 se va a poder poner a escuchar problemas de chicos de su misma edad que no saben cómo ponerse límites a los porros. Que pueden poner en el iPhone, tengo ganas de fumarme un porro, pero se lo van a fumar igual.
Eh, ¿Dónde quiero llegar? La cuestión de la psicología sanitaria yo creo que es algo que nos ha dejado atrapados en distintos discursos, dentro de lo cual ha explotado a niveles tanto conscientes como inconscientes una extraña y ambigua relación que tenemos los psicólogos con los médicos. Porque ellos son un poco superiores. Ahora que está, como dijo Nando al principio, es una cuestión de castas, justamente por eso yo además, ahí sí, simplemente casi como un guiño te diría, colega, no citemos más los Journal of Medicine, con los buenos Journal of Psychology que tenemos, porque ya está bien que los médicos nos miran un poco por encima, como aquel chiste de Mafalda, que cuando uno se acerca en la playa le dice, ¿tú qué eres? Y entonces el otro se pone arriba de un pedestal y le dice, médico. Sí. Ahora podemos hacer el mismo chiste diciendo sanitario, como si eso me garantizara que, aparte de que pago menos IVA, soy mejor. No, señores. Lo que pide la FEAP, lo que pide la EAP, lo que pide cualquier persona que se quiera formar es una responsabilidad ética frente a nuestra profesión que implica una formación personal y, por otro lado, una formación permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si uno hace todos los pasos como para ser psicoterapeuta mediante un programa de formación registrado, acreditado, se dice exactamente, por la Federación Española de Psicoterapeutas, tendrá que hacer un recorrido de 4 años de grado más 4 años de formación, más una terapia personal, más una cantidad de seguimientos de casos, más una supervisión. Una no, varias. Es decir, mucha clínica por todas partes. Pero fíjense que aparte la cosa no termina ahí, porque alguien de alguna manera, yo me encuentro muchísimas veces con esta consulta de, ¿voy a poder trabajar? Miren, seguramente si ustedes han hecho el trabajo mínimo de introspección de, ¿yo por qué me he metido aquí? ¿Por qué he querido ser psicólogo? ¿Por qué me meto con los problemas de los demás? Seguramente habéis llegado a una conclusión, como mínimo, respecto a vuestra propia subjetividad, en donde hay algo del saber respecto al otro que les convoca a esta profesión. ¿Qué estoy diciendo con esto respecto a la formación? Que la formación, por suerte, y esto me alegra porque gente como Eulalia me va a poder dar la razón, no se acaba nunca. No me importa el 4 más 1, el 5 más 3, el 4... No, el IQF es verdad que nosotros pedimos 7, 8, pero para ser un buen psicoterapeuta, no dejes nunca de leer. Los nuevos autores, los viejos autores, las nuevas teorías, las otras teorías que no son la tuya, no dejes de investigar, no dejes de enfrentarte a la clínica, no dejes de ponerte nuevos retos. Porque si se trata de, muchos médicos que yo tengo incluso en tratamiento dicen, no doy más, a ver si ya doy el MIR, entro, yo quiero una especialidad facilita, 3 años de residente y ala. Eso me llega a tocar a mí como médico en una urgencia y evidentemente siempre me va a pasar lo mismo, amoxicilina y a casa. No, señores, quiero profesionales del campo de la salud mental que se ocupen de seguir estudiando toda su vida, que les guste, que les apasione la profesión. Porque si no buscamos que nos guste la profesión, vamos a mantener el estigma de la profesión dentro de nosotros mismos. Y por lo tanto, es un estigma muy contagioso. No sé si, de alguna manera, jugando con esto, es que justamente muchas veces podemos caer en la trampa de, venga, que yo quiero acabar rapidito con esto. Mira, si te has metido en esto, te voy a decir una frase que es el título de un libro de un psicoanalista francés que se llama Cuando la psicología te atrapa, ya no te suelta. Esto es, pero es verdad, porque cuando te atrapa un caso, lo tienes que resolver. Y cuando lo resuelves, dices, ¿y cómo llegué aquí? Y entonces te pones a investigar cómo lo has hecho y sigues estudiando y tratas de ver cómo lo han hecho tus colegas de al lado, de tu misma ciudad o de Sudáfrica también. Les he de decir que en Sudáfrica, por suerte, invitaron a alguien llamó a los chamanes hoy, invitaron a los
jefes de las tribus sudafricanas de muchas partes de África para que hablaran con los psicoterapeutas, los superdotados que veníamos de Europa, que nos creemos siempre con un narcisismo exacerbado, que nosotros, sobre todo la lacaniana de París, estaba encantada con verse con el... Pensaba que se iba a encontrar con un señor con plumas y... el señor fue el que nos dio lecciones a todo el mundo, pero porque bajaba con su propia fruta. Todo esto ocurría, imaginaros, donde ocurren los congresos internacionales, a los super buffets de desayuno, y él bajaba con la fruta diciéndonos cosas como: yo no sé cómo ustedes aceptan comer fruta de alguien que no saben quién la cortó, quién la lavó. Y aparte dice: ¿por qué comen esta fruta que nace a miles de kilómetros de distancia de aquí? Si ustedes están muy mal de la cabeza, y todos se dicen psicoterapeuta. El más inteligente. La lacaniana además le dijo: ¿me da de probar esa fruta? Dice: ¿es usted médica? Médica no dijo, la palabra es usted, lo voy a decir tal como lo dijo. En tal caso, además, había un divertido problema de traductores, porque este señor hablaba su dialecto, que era traducido al suajili, y el que traducía al suajili tenía que ser traducido al inglés, para lo cual estábamos jugando al teléfono roto. Pero algunas palabras las terminábamos entendiendo, y él se hacía llamar sanador. Y le pregunta a la francesa: ¿es usted sanadora? Y le dice: sí. Y dice: pues su pregunta no lo parece, porque usted me está pidiendo que yo le dé probar algo que usted ignora si su sistema inmunológico y digestivo es capaz de digerirlo. Para lo cual yo no voy a tomar la responsabilidad de darle de probar mi fruta. Estuvo estupendo para preservar su espacio. Aparte nos dio lecciones a todos de decir: yo no sé que ustedes por qué se comen tanto el coco con esto de los años de formación. Nosotros en la tribu, pues cuando vemos que a los niños más avispados los vamos alejando cada vez más, y llega un momento en donde el que vamos a decidir que sea el escuchador, lo llaman así al terapeuta mental, porque después está el sanador, el escuchador de la tribu, lo vamos a apartar y va a tener que estar 6 meses solo en una cabaña al lado del río. Entonces todos, y eso, dice, es que solo estando solo van a aprender a escuchar. Solo estando en silencio van a aprender a escuchar. Bien, esto es para contarles anécdotas de lo que francamente a mí me hubiera gustado, y quedarme en tratamiento con el chamán. Me hubiera ahorrado bastantes años de psicoanálisis personal, y seguramente hubiera aprendido muchísimo más. Igualmente todo lo que aprendí de él en 4 días, y es más, estábamos junto con Allen Francis y decía: ¿cómo tendríamos que introducir todo lo que dicen estos sabios en nuestra formación? Bien, volviendo a la cuestión de la formación. Cuidado con las trampas del sistema. Es cierto que los psicoanalistas siempre aparecemos como un poco subversivos, pero a mí no me importa. En tal caso, hay que tener cuidado con el hecho de decir: me preocupa, incluso hasta me duele, porque vengo ahora, hace 2 semanas, de una reunión en Viena de 41 países diferentes. Me duele ser el representante de un país en donde todavía se está discutiendo sobre si máster en sanitaria, psicólogo clínico o psicoterapia sí, psicoterapia no, cuando en otros países se están luchando para que las mutuas, a través de investigaciones clarísimas, los psicólogos y los colegios de psicólogos de Austria, Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, han demostrado que 2 años de psicoterapia para niños aparentemente diagnosticados, digo aparentemente porque ya sabéis muchos mi posición, de trastorno de hiperactividad y atención, 2 años de psicoterapia eran mucho más baratos y útiles que el empastillamiento de esas mismas criaturas. Baratos. Ya sabemos que estamos en una sociedad capitalista. Las aseguradoras se fijan en el precio. No se fijan mucho en si el chico se va a quedar dependiente del metilfenidato. Y las aseguradoras están pagando, y en algunos países se están discutiendo si 20 o 40 sesiones al año de cada paciente por un psicoterapeuta reconocido por la Asociación Europea de Psicoterapia. Mientras que en España y en Cataluña, lamentablemente,
todavía estamos discutiendo si nos van a dar el papelito para que podamos colgar en la pared de qué somos. No, bueno, la propuesta, aunque parezca un poco complicada, es solo nosotros sabemos lo que somos. Solo nosotros nos vamos a dar del verdadero certificado de autenticidad que necesitamos como psicoterapeutas. Y esto, evidentemente, hay determinadas instituciones que imparten formación, instituciones que regulan esa formación, instituciones que incluso controlan esa formación y sobre todo controlan la formación continuada, el trabajo personal de los psicoterapeutas y la investigación de los psicoterapeutas. Para poder ser un psicoterapeuta acreditado a nivel europeo, tú tienes que demostrar que cada 5 años has hecho como mínimo un artículo para una revista de impacto, has presentado un congreso, te has metido en un proceso de investigación, es decir, no cualquiera puede mantener ese estatus de psicoterapeuta. Y a mí el hecho de que se pongan sanitario me parece que está jugando con una identificación con la medicina que es algo que tenemos que destapar para que está ahí. Y por supuesto, y aquí no me voy a quedar sin decir algo que a mí me parece importante. Yo mucha memoria para los autores no tengo, pero sí me quedó muy impactado el autor, no el autor, sino el título de un libro de un psicólogo que se llama La responsabilidad de la víctima. No nos quejemos tanto. Justamente, yo el otro día lo comentaba con un colega, todavía no me ha llegado por Facebook ninguna carta, ni de Avast, ni de Change, ni de cualquiera una de estas campañas que te solicitan firma para decir, pidámosle al Ministerio de Sanidad que se corten este maldito rollo del psicólogo sanitario, que francamente solo sirve para darte un titulito más. Que lo que te acredita como clínico es la clínica. Es decir, está estipulado cuántos pacientes tienes que ver, con cuántas horas, con cuántas supervisiones, cuánto tienes que saber de cómo levantar una historia clínica de un niño, que, insisto, dependerá muchísimo del paradigma que siga ese psicólogo. Y no me importa y respetaré muchísimo si para poder hacer la historia clínica de un niño lo quieres geolocalizar. Yo para saber la historia clínica de un niño quiero saber por qué los padres le pusieron ese nombre. ¿Por qué lo quisieron tener? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el primer año de vida que es fundamental en el desarrollo de ese niño? Yo quiero saber un montón de cosas porque tengo una teoría que me apoya detrás y en la que yo me apoyo. Es un apoyo mutuo. Nos retroalimentamos mi teoría y yo para que yo pueda ser un terapeuta útil para mis pacientes, que es en definitiva lo que me importa. Tenemos ciertas cuestiones legales que resolver con un gobierno que evidentemente, francamente, tampoco nos interesa mucho pactar, porque si tenemos un ministro de Sanidad que hemos llegado a tener en este país una ministra de Sanidad que acusó a una enfermera de contagiarse de ébola y un ministro de Educación que aparte de ser fascista va cambiando la ley cada 2 años. Pues francamente no sé si tenemos que pactar con esa gente. Pero la responsabilidad de la víctima tiene que ver cuántos de ustedes firmaron o pidieron o comenzaron una campaña para pedir que todo esto de los títulos en psicología, lo que nos habilita o nos deja de habilitar para trabajar con pacientes, cambie en este país. Tenemos que esperar también un cambio político. Hay muchas cosas que hablar. En nombre de las entidades a las que yo sí represento, porque me siento, por algo estoy ahí, pero aparte me siento con cierta responsabilidad, que tampoco puedo hablar exclusivamente en nombre propio. La mayoría de las cosas que he dicho son en nombre propio. En nombre de la FEAP y de la EAP, asociaciones a las que pertenezco, yo recomiendo como salida profesional a todos los psicólogos esto que la misma colega se había planteado, el querer saber y el querer trabajar, más allá del título que vayáis a colgar.
y que podáis, no importa que pongáis chamán, solamente que pongáis psicólogo, colegiado, especialista en, y aquí puede haber, yo creo en las especializaciones, no creo que yo pueda saber todo, como bien no puedo trabajar con alcohólicos, con ludópatas, con ancianos y además saber mucho sobre TDA, porque también tengo que, gracias a que he hecho un trabajo personal, tengo que saber sobre mis propias limitaciones. Y además, por suerte, si quiero ser un buen psicoterapeuta, tengo que tener una vida privada, en donde me tengo que divertir, pero aparte tiene que ser privada. Yo ya sé que Google sabe lo que hago, pero que se lo quede Google para hacer lo que quiere hacer, que generalmente es pactar con las aseguradoras para no pagarme el coche si llego a tener un choque, pues va a decir, usted la semana pasada compró una botella de whisky y se la tomó todo. Es porque eso es lo que nos quería decir la colega, ¿eh? Esto es lo que están haciendo. Nos están vigilando, esto es el vídeo, aquel epatán que nos pasó Eulalia, para decir, cuidado, que detrás de todo esto hay poderes económicos brutales. Son las aseguradoras y las compañías de medicamentos las que te van a decir, mire, como usted toma un antidepresivo cuyos efectos secundarios se les ha advertido que le era prohibido conducir, no le vamos a pagar ni el espejito que rompió. Y ese antidepresivo te lo dio un sanitario, tú. Mira qué bien. O sea que cuélgatelo del espejito del coche, así de paso, cuando te manden a soplar, la aseguradora, ya le avisas a Mafre, no me pague, soy culpable. Y es más, la culpa no me la quita ni Freud resucitado, porque francamente lo único que tengo que hacer es pagar yo muchos miles de euros para mantener el sistema de las aseguradoras, que además son las que dicen que no van a pagar los tratamientos psicoterapéuticos porque son inútiles. Oh, casualmente, algún investigador como Allen Frances, que es donde se abrió de este sistema de clasificación que da el DSM, descubre, investigando, que las mismas compañías aseguradoras, Zurich, AXA, las grandes, también son propietarias de Pfizer. Quiere decir que aquellos que te van a vender el metilfenidato para que los chicos, la pastillita de portarse bien, también te van a pagar o no pagar, según el país en el que estés, el tratamiento psicoterapéutico del niño. En algún lugar van a aparecer. Estamos dentro de ese sistema. Entonces, ya que estamos dentro de ese sistema, tenemos que saber cómo ubicarnos. Pero también tenemos que saber qué ética vamos a seguir. Y sobre todo, qué relación con el saber. Con el saber sobre nosotros mismos y con el saber respecto a los pacientes que nos consultan. Niños, adolescentes, adultos y ancianos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me coloco yo frente a eso que les pasa y en qué medida yo los puedo ayudar? Para mí eso es la psicología, ayudar a las personas. Sí, y en esto estoy de acuerdo, la definición de diccionario que nos trajo la colega es perfecta. Simplemente agregaría, aquello que ella llama datos significativos, le tenemos que poner una parte y decir, serán significativos según el paradigma teórico que sigues, pero siguen siendo datos significativos. Para mí puede ser que no sea significativo en qué lugar el señor se enciende un cigarrillo, pero sí puede ser significativo si usa cremalleras o no. Si usas cremalleras que no guardan nada, no te vas a poner por el tabaco. Para lo cual puede ser una buena defensa. Pero a lo mejor es simplemente saber que los datos significativos que obtenemos son importantísimos y simplemente agregar tienen que ver con el paradigma teórico que seguimos. Y ese paradigma teórico, y donde estoy absolutamente convencido, ese paradigma teórico tampoco nos va a venir por un saber que de repente nos va a caer cual la Santísima Trinidad en la cabeza. No, hay que trabajárselo mucho. Es muchos años de trabajo personal, de estudio, de entrega y sobre todo de pasión por lo que hacemos. Últimamente, esta hiperburocratización de nuestro trabajo está perdiendo lo más importante de la psicología, que es el amor por nuestro trabajo. Y como que no recuperemos esa pasión, pues dediquémonos a otra cosa.
porque se está perdiendo mucho esa cuestión casi, y me voy a atrever a decirlo porque creo que para mí es importantísima. Si hay un punto que aleja la psicología de la medicina y de otras ciencias sanitarias, es ese punto creativo casi artesano, de yo tengo que improvisar con cada paciente porque no puedo generalizar, simplemente porque desde mi modelo teórico no generalizo. Puedo discutir, aceptar y pensar, necesito más el caso por caso, y necesito más justamente el que se reconozca que hay un trabajo absolutamente artesano, absolutamente creativo en cada acto terapéutico que realiza un psicólogo o psicoterapeuta. Y esto es dignificar la profesión. Tenemos que ayudar a prestigiar la profesión dignificando nuestra formación. Y posiblemente, si hacemos másters porque nos obliga una ley, eso no es dignificar la formación. Lo tenemos que hacer porque no estamos convencidos de que algo vamos a aprender. Me sirve todo lo que pasó esta mañana porque no es yo me voy a apuntar a este máster porque voy a obtener tantos... Porque finalmente, si no, hagamos el... Aparte, vaya paradoja, cientos y cientos de pobres inscriptos en el PIR, cuando con suerte en el hospital más grande de Cataluña aceptan 2 psicólogos para hacer no sé qué, porque ni siquiera pueden hacer nada. Es decir, se los puedo asegurar de muy buena tinta. Es decir, están en el Valle de Hebrón, hay un psicólogo, hay una psicóloga que conozco muchísimo en el Hospital San Juan de Dios, ya sabéis que yo me dedico mucho a niños, y no sabe lo que hacer, porque la llaman a planta. Bueno, ahora se quedó por suerte en la planta de oncología pediátrica y ayuda a los niños a aceptar qué es lo que significa ser un niño con cáncer, trabajar con el niño, trabajar con las familias. Es un trabajo, pero digamos, por PIR no entró además, ¿eh? Y sabéis que hay cientos de centros de estimulación precoz llamados CEDIAPS en Cataluña, en donde atienden poblaciones de 0 a 5, en donde no puede haber psicólogos PIR porque no hay tantos puestos. Es decir, han inventado una salida profesional sin salida profesional. Es casi como, métanse en este callejón que no tiene salida. Y ahí se quedan. Entonces, y con el psicólogo sanitario va a pasar lo mismo. ¿Qué garantías tenéis? Ahora resulta que le vamos a dar... He aquí la paradoja. Hagan ustedes el favor de tratar de inscribirse como sanitarios y va a llegar un epígrafe donde se van a encontrar con que un arquitecto tiene que ir a medir vuestras consultas para saber si tenéis un lavabo adecuado. ¿Desde cuándo? Si no sabéis los lavabos tal como están en el hospital de niños. Por favor, es como el colmo. Es decir, es para colmo. Entonces, todo esto, como además es, como bien dijo la colega, una cuestión de dinero, aquí no son cualquier... Ahora hay una nueva especialización de los arquitectos, que es arquitectos medidores de despachos sanitarios. No futem, porque nos están tomando el pelo, pero somos un poco responsables, porque entonces sumisamente y pasivamente vamos a buscar el papelito, incluso tenemos que llamar al paleta, poner mejor el inodoro para que... Y resulta que todo lo que significa, cuánto me formé, los congresos que fui, los libros que leí, las investigaciones en las que me metí, todo el trabajo personal que he hecho, las horas de terapia personal que he hecho, todo eso ¿dónde queda? En nuestra propuesta queda recogido en el Certificado Europeo de Psicoterapia. Algo que por lo menos te garantiza que tú estás siguiendo una formación reglada y que cuida el hecho de que siguiendo el paradigma formativo, digamos el paradigma que tú quieres seguir dentro del amplísimo campo de la psicoterapia, cumples con los requisitos fundamentalmente éticos que tiene que tener un psicoterapeuta para enfrentarse con los problemas de otra persona. A partir de aquí, podría dar, como todos supongo debéis querer, mucha información práctica, pero insisto, lo que yo quería transmitir es una información mucho más profunda. La información práctica está en las páginas web
Si queréis pasar por el aro, medid vuestros lavabos. Lo que yo os pido es que midáis vuestra capacidad de formación y que decidáis respecto a qué queréis hacer. O jugando con las palabras, qué queréis ser cuando seáis grandes. No hacer. Por hacer queremos trabajar todos. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué ética? ¿Lo dejamos? Y abrimos un debate.